Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Mateo 7. Mateo 7, del 24 al 28. Amén. Cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Ya la última vez que nos levantamos, ya vamos a estar sentados. Amén. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, antes que nada, déjenme decirle que no es por la lluvia que pasamos ahorita que escogí esta porción. Amén. Y ni tampoco vamos a cantar Dios manda lluvia porque ya no, ¿verdad? Bueno, aquí hay una parábola o una enseñanza en las cuales el tema de esta es, ¿qué dice la Biblia? No lo que estamos, es los dos cimientos. Fíjense que es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es más importante, o tal vez hay una redundancia o algo que no debería, mucho más importante, pero es importante obedecerla. Es necesario saber qué dice la palabra de Dios. Sí, es necesario saber. ¿Es importante? Sí, es importante saber qué dice la palabra de Dios. Pero es más importante el obedecerla. Fíjese que la eficacia de nuestro tiempo recibiendo la palabra de Dios cada vez que nos reunimos puede medirse por el efecto que tiene nuestra conducta y nuestras actitudes. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida nosotros pasamos oyendo más palabra de Dios, pues se debería de medir nuestra conducta y nuestras actitudes. ¿Cómo hago? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo soy? Entonces, por lo tanto, debemos de poner en práctica todo lo que estudiamos en la palabra. Ahorita que nos hemos reunido y que leemos la palabra de Dios, la estamos estudiando, la estamos comprendiendo, la estamos analizando, y que esto viene a ser una llenura para nuestras vidas. Entonces, es importante que así como somos prontos para escuchar, porque muchas veces somos prontos para escuchar en el sentido de que, bueno, hoy es día de culto, hoy es día de reunión, voy a escuchar la enseñanza, y si ya se subió, pues la voy a volver a escuchar, y si hubo una, etcétera. Entonces, así como somos prontos para escuchar, asimismo tenemos que ser prontos para ser hacedores de ella, porque nosotros tenemos que ser hacedores de su palabra, no solo oidores. Entonces, muchos somos prontos para escucharla, pero tardos en hacerla. Eso lo dice Santiago 1:22. No lo busquen, vamos a ir de lleno en el tema. Entonces, ahora, ¿qué quiero ver? ¿Qué quiero exponer con esto que hemos leído? Todos tenemos la oportunidad de escuchar la palabra. Todos. No hay ninguno que se pueda, que se excluya no solo de escuchar, sino de entender la palabra de Dios. Todos.
Y ahí sí quiero que usted me acompañe a Isaías 35:8. Y dice en la parte B, pero lo vamos a leer todo, lo importante es la parte B. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Oiga lo que dice, lo que dice a continuación. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Entonces, nadie queda excluido de entender la palabra de Dios. Porque no es por nuestra capacidad, no es por nuestro raciocinio, es por el Espíritu Santo el que nos hace entender la palabra de Dios. Entonces, ninguno está excluido. Y dice aquí que aquel, por torpe que sea, aquel porque crea que puede o que no tiene capacidad, o lo que usted se le venga a imaginar, pero dice que aquel, por torpe que sea, si anduviere en este camino, no se extraviará. Porque mire, muchas veces nosotros queremos depender de lo que nosotros analizamos o de lo que nosotros pensamos, y muchas veces no permitimos que sea el Espíritu el que nos guíe, es el que nos tiene que guiar. Entonces, no depende de una preparación académica. No voy a poner con que porque yo estudié esto o no estudié o porque no. No depende de eso. No depende de la edad. No depende, mucho menos depende de que si es hombre o mujer. No, nada, no. Ahí no hay ningún punto en cual hay comparación y poder decir este sí, este no, etcétera. Entonces, y fíjese, es más, aún aquel que sea torpe, pero fíjense que esta palabra torpe no está hablando de aquella persona que podríamos decir aquel que es tonto, aquel que hace las cosas mal. No. Oiga, aquel que es el torpe se quiere hablar, se refiere a que sea insensato, perverso o necio. Ahora, ¿qué está diciendo? Que si aquel que es insensato, perverso y necio escucha la palabra de Dios y la atiende, este se salvará. Es decir, todavía tiene una oportunidad aquel que de su vida tiene un mal caminar. Aquel, porque ¿cómo, en qué condición estábamos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Sí? Porque ante la palabra de Dios éramos insensatos, éramos perversos, éramos necios. Y hemos sido salvos, hemos sido alcanzados. ¿Por qué? Por escuchar la palabra de Dios y porque la palabra de Dios viene a nuestra vida. Entonces no tenemos excusa en cumplir su palabra. No hay ninguna excusa. Si todos tenemos la capacidad de escuchar la palabra y todos tenemos la capacidad de entenderla, porque eso está hablando la palabra. Poco, medio, pero entendemos algo. La palabra, mire, ¿cómo le voy a poner ejemplo? ¿Quién de nosotros no entiende cuando dice la palabra no matarás? No es que yo, no, es bien clara. No matarás, no mentirás, no adorarás a otros dioses. Es sencillo. Cuando el Señor puso los mandamientos, no puso algo elemental, algo bien preparado y que aquellas personas no. La palabra, el evangelio es sencillo. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todos, para que todos seamos alcanzados. Dice Proverbios 17:28. Quiero tocar alguna cita solo para que sea de referencia. Proverbios 17:28. Amén. Dice, aún el necio. Amén. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio.
el que cierra sus labios es entendido. Óigame, fíjese que aun cuando el necio calla, ¿quién de nosotros no puede, a quién de nosotros le es imposible callarse? A ninguno, todos tenemos la capacidad de callarnos. Ahora, oiga lo que dice, aun cuando el necio calla, es contado por sabio. Quiere decir que, entonces, podemos tener virtudes, cualidades, capacidades, condición en lo que sea. Pero si no escucho la palabra de Dios, de nada me sirve todo lo que tenga. Pero si no hago la palabra de Dios, si no me convierto en hacedor, de nada me sirve todo lo que tenga. ¿Qué puede tener usted? Virtudes, porque tenemos virtudes. ¿Cuántos de nosotros somos listos? Podemos hacer esto, somos idóneos para esta cosa, somos idóneos en esta área, hay cosas, le voy a poner un ejemplo, hay cosas que yo no puedo hacer. Usted póngame a mí a hacer una manualidad y yo creo que le queda mejor a Caleb la manualidad que a mí. Eso a mí de pintar o de poner una cosa, de recortar, alguien que no tengo. Tengo otras cosas, pero de nada sirve que yo tenga virtudes, cualidades, capacidades, condiciones, lo que sea. Pero si no escucho la palabra de Dios y además de eso la hago, no me vuelvo un hacedor o un practicante de su palabra, de nada me sirve todo lo que tenga. Fíjese que en 1 Samuel, no lo busque, primer libro de Samuel 15:22 dice, ¿en qué se agrada a Dios? ¿En que hagamos sacrificios o en obedecer su palabra? Entonces, usted y yo podemos hacer sacrificios, ofrendas, podemos dar ayuda, podemos orar, podemos cantar, podemos enseñar, podemos predicar, etcétera, etcétera. Pero si no hacemos, oiga, ya vimos que todos tenemos la capacidad de escuchar, ninguno está excluido para escuchar. Y todos tenemos la capacidad de entender, poco, mucho, como usted quiera, pero todos tenemos una capacidad para entender. Entonces, si no hacemos lo que Dios quiere, si no hacemos, ahí está la diferencia. Cuando yo hago lo que Dios quiere, me vuelvo practicante de su palabra. Entonces, de nada me sirve. Ahora, hay algo muy importante que aquí estaba meditando. Lo hemos visto ahorita en forma individual, por persona, por cada uno. Pero esta palabra, cualquiera, también hace referencia a esto. No solo de una forma individual, sino que tiene que también llegar a la comprensión, al conocimiento de que también tenemos que ser practicantes de su palabra, pero en forma familiar. Entonces, no se puede solo aplicar a lo individual, sino que al hogar, a la familia. Es importante que las familias, es importante, hay bendición también en eso. Si yo soy practicante de la palabra, si yo estoy tratando de hacer lo que Dios dice, y en mí hay bendición, o Dios me da bendición a mí, ¿cómo no será cuando la familia se pone de acuerdo en obedecer la palabra de Dios, en hacer lo que la palabra de Dios quiere? Entonces es importante que las familias, todos los que formen parte de ella, obedezcan a Dios. Primero, es necesario que los matrimonios se pongan de acuerdo en obedecer a Dios. Porque muchas veces uno puede entender una cosa y otro puede entender otra cosa. No estoy diciendo de que cada quien jala por su lado, cada quien va por su camino. No. Pero muchas veces yo hago esto y yo hago aquello. Pero es muy importante, es necesario que los matrimonios también se pongan de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo un padre le puede exigir a sus hijos que hagan algo si ellos no lo hacen? O no lo quieren hacer en el peor de los casos. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, es necesario, yo ya entendí, yo comprendo la palabra de Dios, pero ahorita ya lo vimos en la parte individual. Ahora, si yo
formo parte de un matrimonio, de un hogar, yo tengo que entender que como matrimonio tengo que ponerme de acuerdo en hacer la palabra de Dios, que estemos en un mismo sentir, porque somos hacedores de su palabra. Ahora, ¿por qué razón? Porque cuando el matrimonio se pone de acuerdo, y hoy no es una reunión de la familia, no es reunión de matrimonios, solo estoy dando una pequeña introducción para lo que viene adelante. Pero cuando el matrimonio se pone de acuerdo en ser hacedores, también le están enseñando a sus hijos qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces en las iglesias, en las congregaciones, muchas veces se ve este ejemplo. Y es que los esposos o los padres están adorando a Dios, levantando sus manos, y sus hijos no lo hacen. Ahora, cualquiera puede juzgar. Ahora, lo que yo quiero ver es, ¿cómo es en el hogar? ¿Estamos siendo hacedores de su palabra en el hogar? No solo en la iglesia, porque mire, en la iglesia es muy fácil que levantemos nuestras manos, es muy fácil que adoremos, es muy fácil que nosotros presentemos otra cara. Se lo digo por mí, no se lo digo por mí, porque es muy fácil. Y ahí uno tiene que ponerse como mal ejemplo. Muchas veces uno cuando está en su casa no adora. ¿Usted a dónde le enseñó? Si usted es padre, ¿a dónde le enseña a su hijo que tiene que saludar? En casa. Si usted es padre, ¿a dónde le enseña a su hijo que tiene que comer con cubiertos, no con la mano? Si usted es padre, ¿a dónde le enseña usted a su hijo que tiene que lavarse las manos? Que si va a algún lado tiene que botar la basura, que tiene que recoger el traste. Todo se enseña en casa. Pero asimismo, como usted le puede enseñar las cosas seculares a su hijo en casa, es necesario también que desde que están pequeños ellos se vuelvan hacedores de la palabra. ¿Cómo? Por el ejemplo que se le da. ¿Por qué? No podemos dar testimonio, perdón, no se les puede, exacto. Entonces, ahora, fíjese qué bendición es cuando una familia puede dar ejemplo ante los demás. Qué bonito se ve o qué agradable se ve cuando vemos niños que llegan a otros lugares y lo primero que hacen es saludar y comportarse. Y no tiene el papá que andar detrás. Hace esto. Bueno, no sé a cuánto les pasó como a mí, que cada vez que yo no decía buenas tardes, buenos días, saludaba, cuando llegaba a mi casa algo pasaba. O un coscorrón, se saluda aquí, levanta las cosas, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, que si nos volvemos practicantes de la palabra de Dios, oiga, no solo escuchar, practicantes, damos ejemplo ante los demás. No podemos dar testimonio si no vivimos conforme a la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, Pablo no lo ponía en esa parte como diciendo a él, mírenme, yo soy lo mejor, como el mejor ejemplo. Es que no había otra manera con la cual Pablo podría demostrarle a aquellos que no conocían a Dios, sino con su vida. Cómo se comportaba él, cómo actuaba él, cómo reaccionaba ante las situaciones. Entonces mírenme a mí. Mírenme a mí, miren todo lo que he pasado, miren cómo actúo, miren cómo me comporto. Sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque miren, esto es lo que yo he aprendido. Miren mi vida. Entonces, el que se vuelve hacedor de la palabra de Dios, se vuelve un ejemplo ante los demás. Entonces, hay temas que obviamos platicar muchas veces porque no los vivimos. Autoridad, fe, confianza. Gracias. Hay temas, repito, hay temas que obviamos platicar muchas veces. ¿Por qué razón? Porque no lo vivimos. Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que no nos gusta tocar.
que muchas veces estamos viendo con los demás. Y yo ponía aquí algunos ejemplos. Autoridad, fe, confianza, dominio propio, sujeción, paciencia, amor hacia el prójimo, etc. Yo no puedo dar testimonio de algo que yo no hago, porque rápido se echa, rápido se nota. No puedo. Entonces, la única forma de poder cumplir su palabra es estar junto a ella. ¿Qué le dijo el Señor a Josué en Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará. Entonces debemos de preguntar, ¿soy oidor de su palabra o soy hacedor? Si soy oidor es porque la escucho, pero la escucho cuando hay que abrirla. Pero no soy hacedor porque no vivo junto a ella. Si no cumplimos su palabra es porque ella no está cerca de nosotros. Y alejados de Dios o alejados de ella, nada podemos hacer. Así como el Señor lo dijo en Juan 15:5, ¿verdad? No lo busquemos. Pero alejados de Dios, dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Oiga, podéis hacer. Entonces, ¿por qué yo no soy un hacedor de la palabra de Dios? ¿Por qué me cuesta tanto ser un hacedor de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque estoy alejado de Dios. O, en otras palabras, como usted lo quiera poner, alejado de su palabra. Pero si yo estoy cerca de Dios y estoy cerca de su palabra, voy a empezar a ser hacedor de su palabra. Porque al principio lo dije, ninguno de nosotros está excluido de poder hacer, cumplir la palabra de Dios. Probablemente nosotros no, yo no, le soy honesto, yo no soy un completo hacedor de la palabra de Dios. Me cuesta mucho. Hay muchas cosas en mí que todavía no puedo dominar o que no puedo controlar. Pero sé que si me alejo, estas cosas que no puedo hacer, se van a sumar a muchas otras más. Entonces, ya después de esta pequeña introducción que hemos tenido, en el cual vemos individual, vemos el matrimonio y vemos el hogar, fíjense que aquí el Señor habla de dos tipos de creyentes. Aquí no vamos a hacer, aquí no digamos, no, es que mire, el que hace la palabra de Dios es el creyente y aquel que no hace la palabra de Dios es el inconverso. No. Aquí está hablando de dos tipos de creyentes. Se refiere a creyentes, no se refiere a otra cosa. Y los dos tipos de creyente, el que hace y como el que no hace, los dos tipos de creyente escuchan la palabra de Dios. Los dos. Los dos también están capacitados para entender lo que Dios está pidiendo o lo que Dios está demandando. Los dos tipos de creyentes. Aquí no es que, fíjese que a mí me falta un poquito, es que a mí no me cuesta esto. No. Aquí está hablando de dos tipos de creyentes. Los dos escuchan la palabra de Dios. Los dos. Y también los dos están capacitados para entender lo que Dios está pidiendo. También los dos pueden meditar y llegar a la conclusión de que necesitan obrar o hacer la palabra de Dios. Todos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos escuchado una meditación de la palabra y cuando nos hemos ido o nos hemos retirado del lugar, hemos meditado. Y hemos llegado a la conclusión que necesito hacer lo que hoy se dijo en la enseñanza. Que necesito cambiar mi vida. Probablemente yo no se lo diga a nadie, pero yo en la noche, cuando esté acostado, empiezo a recordar lo que sucedió. Muchas veces, mire, hay situaciones en las cuales se nos queda una parte de la enseñanza. No se nos queda toda la enseñanza. No como una persona que conocía, llegaba a la casa. Oiga, lo más chistoso era que los
él llegaba a la casa y era el único que había ido a la iglesia. Y los demás se habían quedado en su casa. Entonces le preguntaban, fulano, ¿y cómo estuvo el culto de hoy? Ah, estuvo bien bonito, es que fue de bendición. ¿Y de qué trató la enseñanza? No me acuerdo, pero estuvo buena, decía. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a la conclusión, hemos meditado y hemos llegado a la conclusión de que no somos hacedores de la palabra de Dios? Que la palabra nos confronta y nos dice, tienes que ser hacedor, porque te has quedado solo como oidor de la palabra y tienes que convertirte en un hacedor. ¿Qué sucede también con los dos tipos de creyentes? Entienden que la única manera de dirigir bien su vida es obrar según la palabra, según la Biblia. Los dos tipos de creyentes entienden que la única manera de que le pueden dar el cambio que su vida necesita es cumplir la palabra de Dios. No está excluido para uno o para otro, no, los dos entienden. Es que mire, imagínese que el Señor hubiera dejado un evangelio tan difícil de comprenderlo. Todos, aún el que es intelectual, hubiera dicho, no, es que no entiendo yo esa parte. ¿O cómo reaccionamos cuando nosotros no queremos hacer algo? No, fíjate que no te entendí cómo era lo que me pediste. Y uno dice, pero mira, si en YouTube un niño de 10 años lo hizo. Sí, pero fíjate que es que yo no entendí, fíjate que la señal se me cortaba y el streaming no me daba bien. No, muchas veces nosotros ponemos excusa por no querer hacerlo. Los dos tipos de creyentes prestan la atención debida. Los dos tipos de creyentes oyen atentamente. Porque yo al final en la noche entiendo que debo de hacer lo que Dios me está pidiendo, pero si no lo hago, esa es otra cosa. Pero los dos prestan la atención debida y los dos oyen atentamente. ¿Por qué? Porque así fue como dijeron aquellos, ¿verdad? Qué cosa más dura, dice este hombre. Tenían que haber puesto atención para llegar a esa conclusión. Igual cuando fue con Nicodemo, pero ¿qué me estás pidiendo, Señor? Maestro, ¿qué me estás pidiendo? Que vuelva a entrar. Puso atención, que tal vez no lo entendió, fue diferente, pero estaba poniendo atención. Oyó detenidamente, ¿qué cosa más dura estás pidiendo? Oiga, fíjese que solo no lo busque en el versículo que estamos leyendo, dice en el 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que entendían. Admirar de su doctrina, admirar de lo que él estaba diciendo, significa que tenían la capacidad de poder entender lo que aquel hombre estaba hablando. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiere decir que ellos también vieron la diferencia de las enseñanzas que daban los escribas y también vieron la diferencia de la enseñanza que daba Jesús. Amén. Entonces, oiga, en ambos tipos de creyente, la palabra evidencia la realidad de sus vidas. Es que yo me doy cuenta cómo estoy por medio de la palabra. Y entonces, ¿esto a quién va? Al creyente semejante a un hombre prudente y al creyente semejante a un hombre insensato o imprudente. En ambos, la palabra nos evidencia. Y ese es el momento en el cual nosotros debemos de decir, quiero ser un hacedor. Porque hasta el día de hoy soy un oidor. Es como que usted vaya donde el médico y el médico otra vez le vuelva a decir, señor Rodríguez, o póngale su apellido, usted no ha bajado los niveles de colesterol en su organismo. Sí, pero es que mire, fíjese que el tocino es tan rico que ¿cómo se lo quito, pues?
Sí, pero usted tiene que cuidarse mejor. Mire, pero es que yo solo los fines de semana como hamburguesa y como pizza y como esto. No, usted no debería de comer ningún día, porque usted está en un estado crítico. Todos escuchamos, todos vemos en la televisión qué cosas son las buenas y qué cosas son las malas. Pero lo que hacemos en algunas cosas es que renovamos la membresía otra vez, ¿verdad? Para tener descuento, etcétera. Solo es un ejemplo, no crean que estoy diciendo nada. Entonces, oiga, ¿qué otra cosa? El mensaje llega a ambos, porque es el mismo mensaje. Independientemente, si soy prudente o soy imprudente, estoy compartiendo un mensaje. Y entonces, en mi persona, entiendo que viene un mensaje. Aquí no vienen dos mensajes. Pero aquel que es sensato dice, sí, es cierto. Sí, es cierto. Tiene que razón. Y muchas veces cuando somos imprudentes, sí, ¿verdad? Sí. Es que tiene razón, pero él no conoce la realidad de mi vida. Es que qué difícil es. No. El mensaje es el mismo. No hay un doble mensaje, no hay un mensaje oculto, no hay un mensaje de preferencia. No es porque aquel hermano que yo veo que actúa, que hace, le voy a compartir un mejor mensaje, y aquel que no hace caso o que le cuesta, le voy a compartir. No, es el mismo mensaje para todos. Todos estamos en la misma condición, en la misma posición, en la misma igualdad de escuchar la palabra de Dios. Lo que hagamos después depende de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios acusa por igual al pecador. No hace una separación. Mire, el Señor no hace una separación. No hay niveles de pecado. No es que usted tiene pecado grado 1 y usted tiene pecado grado 10. No, la palabra de Dios es igual para todos y acusa de igual manera al que es pecador. Ahora, quiero entrar ya para ir avanzando en el tema. ¿Y cuáles son las diferencias de estos dos tipos de creyentes? Vimos, solo una recapitulación, vimos que todos tenemos la capacidad, ¿verdad? Independientemente de que sea. Individual, familiar o matrimonial. Y de ahí vimos, ahorita, que el mensaje es para los dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de creyentes? Que el primero es el que obedece. Quiere decir que cuando yo obedezco su palabra, dejo de ser un creyente insensato y me vuelvo un creyente sensato. ¿Por qué? Porque hace lo que se le está demandando. ¿Cuál es la diferencia? Otra diferencia, que a pesar que no es fácil, porque cambiar nuestras vidas a lo que la palabra de Dios demanda no es fácil. Sí, ahí estamos de acuerdo todos. No es fácil. Qué bendición fuera que yo pudiera agarrar y me voy a cambiar el chip, ¿verdad? Y ya soy otro. No es fácil. No es fácil doblegar mi forma de ser. No es fácil doblegar lo que, mejor dicho, no es fácil hacer lo que no puedo hacer, o no es fácil hacer lo que no quiero hacer. Y es cambiar. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Que el primero guarda la palabra de recibida y el segundo la desecha. Porque si yo recibo algo y no lo hago, entonces lo desecho. El primero guarda la palabra recibida, pero el segundo la desecha. El primer tipo de creyente hace lo satisfactorio.
El segundo quiere, pero no puede. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, es que yo quiero cambiar? Es que yo quiero hacer esto. Es que yo quiero ser diferente. Es que yo ya no quiero que me... etcétera. Pero nos quedamos ahí. Nos quedamos en ese punto. El primer tipo de creyente no importa, se mantiene y dice, lo voy a hacer. Y al día siguiente que despierta dice, voy a seguir en esto. No voy a dar un paso atrás, no voy a dar un paso atrás, no voy a dar un paso atrás. Está decidido en querer hacerlo. El segundo solo se queda en un deseo. Bueno, sí, yo sé que esto es lo mejor para mi vida. Sí, yo sé que esto es lo que necesito para mi vida. Pero no se puede, no quiero, etcétera. El creyente que es hacedor puede celebrar. ¿O cómo nos sentimos nosotros cuando hemos doblegado alguna área de nuestra vida? ¿No nos sentimos felices? ¿No nos sentimos contentos de que, híjole, mano, al fin superé esto? Al fin pude dejar esto que estaba haciendo o al fin pude controlar etcétera. Y uno dice, Señor, gracias por haberme ayudado. Pero, ¿qué hemos sentido cuando nosotros no hemos podido sobrepasar algunas cosas? Vemos cómo los demás van cambiando y nosotros no. Cuando yo me vuelvo un hacedor de la palabra de Dios, yo avanzo. Pero cuando yo me vuelvo un insensato, me estanco. ¿Por qué? Porque pueden pasar años y yo sigo siendo la misma persona, con las mismas características. No voy a decir defectos porque defectos tenemos todos. No, con las mismas características. Y hermano, ¿y usted qué tal? ¿Cómo ha estado? No, ahí seguimos ahí luchando poco a poco. Pero muchas veces no vemos un avance, no vemos que hay una diferencia. El creyente que se vuelve un hacedor, oiga, Dios lo llena de fe. Qué importante es la fe para nuestras vidas. Porque en medio de las dificultades, la fe se vuelve nuestro socorro, nuestra ayuda. ¿Qué pasó cuando vino la lluvia? En el primer caso, se mantuvo estable. Y en el segundo, hubo una angustia, se perdió todo. ¿Cómo quiere que usted lo miren? ¿Cómo quiere que... No, es que no, miren, yo no lo estoy diciendo, es que usted póngase a soñar, póngase a pensar por un momento y haga... No. Visualice. ¿Y si yo cambio? ¿Y si yo me vuelvo un hacedor de la palabra? ¿En qué me voy a convertir? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque aquel que es hacedor de la palabra se vuelve una persona confiable. Porque cumple lo que se compromete a hacer. Pero aquel que no es hacedor de la palabra se vuelve una persona desconfiable. No le voy a poder creer. No voy a poder porque yo digo, un día de estos no va a venir, no va a aparecer, no va a hacer esto, etcétera. Cuando yo me vuelvo practicante de la verdad o hacedor de la palabra, empiezo a disminuir en ser practicante del pecado. Porque la palabra me está redarguyendo. Los dos tipos de creyente escucharon el mensaje. Pero aquel que empieza a hacer la palabra de Dios,
empieza a convertirse en practicante de su palabra y por ende empieza a disminuir su práctica por el pecado. Pero si yo no practico la palabra de Dios, entonces, ¿de qué soy practicante? Del pecado. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra palabra. O practico la palabra de Dios o practico el pecado. ¿Cómo se demuestra esto? Como lo veíamos al principio. Entre yo más me congrego y leo su palabra, más demuestro con mi conducta quién soy. Entonces, el que es practicante de la palabra expresa por sus actos, no por lo que dice, sino por sus actos, que es hacedor de la palabra de Dios. Por sus actos. Lo que la palabra dice, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Porque yo puedo hablar. Y si no doy fruto, entonces me van a decir, no, usted mucho habla. Usted solo habla. Usted solo tiene sueños, metas, anhelos, pero no hace nada. No, es que miren, hermano, es que les voy a decir algo. Yo tengo una gran fe. Y espérense, ya van a ver. Yo voy a hacer una casa, pero grandísima. Y va a tener tantos niveles. Y entonces mañana nos vamos a trabajar. No, fíjese que mañana, es que mañana es lunes, el primer día de la semana. El creyente, hacedor de la palabra, expresa por medio de sus actos lo que la palabra de Dios dice. Da fruto. Pero también el segundo expresa por medio de sus actos que no es hacedor de la palabra. Y los dos han tenido la oportunidad, porque los dos han tenido el mismo mensaje. Los dos tienen la capacidad de comprender. Los dos tienen la capacidad de meditar. Los dos tienen la capacidad de entender qué es lo que quiere Dios para mi vida. Los dos. El primero produce frutos y el segundo, hojas. Llegó el Señor a la higuera y dijo, bueno, esta higuera tiene tanto tiempo, la han cuidado, ha estado así, Y vio que solo habían hojas. Córtenla. Y el viñador dijo, no, déjame un año más. Un año más. Un año más. ¿Y cuánto estamos con? Un año más, Señor. Dame un año más. Y 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 no podemos dar un fruto. Solo somos hoja. Entonces, el creyente hacedor de la palabra de Dios es guiado por el Espíritu Santo. El segundo es guiado por su alma, por sus deseos. Entonces, ¿qué deseamos ser nosotros? Los dos, todos hemos escuchado el mismo mensaje. Queda en nosotros si seguimos siendo oidores o hacedores de su palabra. ¿Amén? Y quiero concluir. Los hacedores de su palabra, o mejor dicho, los beneficios que trae hacer su palabra o practicar su palabra. Primero, nos volvemos creyentes estables. ¿Qué cualidad más grande tiene alguien que tiene dominio propio o estabilidad en su vida? Cuando usted conoce a alguien y ve que es una persona estable, es decir, serena, cuerda, en el sentido de que hay una realidad de lo que dice a lo que hace y cumple y todo lo demás. Posee dominio propio.
¿Qué beneficios trae cuando nosotros empezamos a hacer su palabra? El Señor dijo, venid y probad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Entonces, el que es hacedor de la palabra siente un yugo más fácil sobre su vida. ¿Cómo estamos sintiendo nosotros nuestra vida? ¿Nos cuesta? ¿Es difícil? ¿Es pesada? ¿Es molesta muchas veces? Entonces, ¿qué yugo estamos llevando? ¿El yugo que nos pone el mundo o el yugo que nos da Dios? Beneficios que trae el hacer su palabra. Podemos encontrar paz en medio de cualquier circunstancia. Porque es Dios el que está con nosotros. Es Dios el que nos va a mantener. Es Dios el que nos va a guiar. Es Dios que nos va a sostener, el que nos va, etcétera. ¿Por qué? Vemos a este hombre. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos. Oiga, descendió lluvia. Y después dice, y vinieron ríos. Y además, y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa. No, es que no solo fue que la lluvia, no solo fue una inundación. Oiga, descendió lluvia. Vinieron ríos. Y soplaron vientos. Oiga, y todavía. Y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó contra aquella casa? No cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo es nuestra vida? A las dos casas, a los dos tipos de creyentes le va a caer lluvia. A los dos le van a llegar los ríos. A los dos le van a soplar y van a golpear con ímpetu. A los dos. Aquí no hubo una excepción con ninguna de las dos casas. Pero fue donde estaba fundamentada. Y entonces cuando usted y yo nos volvemos hacedores de la palabra de Dios, nos fundamentamos en Dios, fundamentamos nuestra vida en Dios. Y puede venir cualquier circunstancia en nuestra vida y no seremos movidos, no seremos debilitados, no seremos inundados, no seremos derribados. Eso es lo que está diciendo su palabra. ¿Cuál otro beneficio de hacer su palabra? Oiga, de hacer, de practicar, no solo de escuchar. Es que todos nuestros caminos son respaldados. Todo lo que usted emprenda, todo lo que usted quiera hacer, Dios va a estar con usted y lo va a sostener. El que hace la palabra de Dios tiene un crecimiento visible. Se nota que está cambiando, se nota que está creciendo, que hay algo dentro de él que está levantándolo. Experimenta una conversión genuina en su vida. Da y produce buenos frutos. El que es hacedor de la palabra de Dios posee un carácter que va de acuerdo con su conducta. Es muy fácil encontrar en estos tiempos creyentes que no tienen carácter. Carácter es mantenernos. Hay necesidad, me mantengo, me sostengo de Dios. Hay abundancia y hay bendición de Dios, me mantengo de Dios. Mi conducta es la misma en abundancia como en escasez. ¿Cuál otro beneficio? Que vamos a actuar según el Espíritu. ¿Cómo actuamos entonces? Deberíamos nosotros, porque el mensaje es para todos. ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo me comporto yo? Según el Espíritu, y uno dice, Señor, Dios mío. O usted cuando usted y yo hemos cometido algo, no en nuestro interior nos damos cuenta de que nos equivocamos. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué actué así? ¿Por qué hablé? ¿Por qué?
El que es hacedor de la palabra vive igual en lo natural, es decir, lo cotidiano, como en lo espiritual. Vive en lo natural, nuestro día a día. Soy la misma persona en la casa, en el trabajo, en amigos, como en la iglesia. Soy la misma persona como cuando estoy trabajando, como cuando estoy orando. Soy la misma persona como cuando estoy reunido, cuando estoy haciendo algo, como cuando estoy leyendo su palabra. El que es hacedor de la palabra de Dios no cambia, aunque cambien los tiempos o las circunstancias, porque es Dios quien lo mantiene. Entonces, el que practica la verdad llega a la luz. ¿Y para qué sirve la luz? Para alumbrar nuestro camino. Entonces es necesario practicar la palabra de Dios para llegar a la luz y que la luz, que es su palabra, nos alumbre, nos abra y nos diga, ese es el camino por el que debes de andar. Y la luz, oiga, la palabra de Dios es la que manifiesta que nuestras obras vienen de Dios. Amén. Entonces, hemos recibido en esta mañana todos el mismo mensaje, sin excepción ninguno. Ahora, usted decide qué tipo de creyente puede ser. Podemos irnos de este lugar esta mañana y dejar de ser oidores y empezar en ser hacedores. Y recuerde, usted probablemente se puede preguntar, Señor, pero me cuesta tanto, me es difícil. Mire, lo leía como lo dice en Josué 1:9. Nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Queremos ser hacedores? Entonces empiece, porque la palabra de Dios no se separe de su vida. No es el hecho de cuántas veces yo me congrego lo que me va a cambiar. Es cuánto tiempo yo medito en ella. No sé si me doy a entender. No, mire, es que yo paso muy ocupado y a mí me cuesta o que no sé qué. Léala a diario y va a ver cómo va a cambiar su vida. Y va a ver cómo va a cambiar su entendimiento y va a ver cómo va a cambiar muchas cosas. Pero es necesario no solo leerla, es necesario hacerla para que sea Dios el que guíe nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias. Porque una vez más, tu palabra, tu mensaje ha llegado para nuestras vidas. Señor, y muchas veces, cada vez que escuchamos tu palabra, nos damos cuenta que nos hace falta mucho por hacer. Señor, ya no quiero ser un oidor de tu palabra. Señor, yo quiero ser un hacedor de tu palabra.
Señor, sabemos que nos hace falta mucho. Sabemos que necesitamos de ti. Señor, que tu palabra sea un deleite para nuestras vidas.